Mesopotamia, o la Tierra entre ríos, es el nombre por el cual se conoce a la región histórica del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, la cual se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak, y la zona limítrofe del norte y este de Siria. El término Mesopotamia alude principalmente a esta región en la Edad Antigua, la cual se dividía al norte en Asiria, y al sur en Babilonia. Esta a su vez, se dividía en Acadia, ubicada en su parte alta, y Caldea, ubicada en su parte baja. Es de mencionar que Mesopotamia fue el hogar de las asombrosas construcciones conocidas como zigurats, de las históricas ciudades de Ur o Nippur, de héroes legendarios tales como Gilgamesh, y del asombroso código de Hammurabi, el cual relata como un ser llegado del cielo, llamado Utu o Shamash, considerado el dios del sol, da las leyes y normas para el desarrollo de la civilización al hombre. De igual manera, Mesopotamia sería el lugar geográfico donde habrían sucedido varios episodios mencionados en la Torá o Biblia hebrea, tal como el relato de la Torre de Babel, así como el llamado Diluvio Universal, el cual también se encuentra registrado en al menos 400 relatos alrededor del mundo, desde Medio Oriente, el norte de África, y el Tíbet, y hasta en lugares tan lejanos como Sudamérica, y del cual, de hecho, existen evidencias arqueológicas. Aunque, dicho tema merece un documental individual. En la parte sur de Mesopotamia, se ubicaba una región conocida como Sumeria, la cual, según los libros de historia oficiales y aceptados, fue hogar de la primera civilización del mundo, es decir, la civilización sumeria. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sakhiga, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras, y es de mencionar que el origen de estos aún es un misterio, debido a los pocos restos humanos que se han descubierto en sus ciudades. Aunque, existen numerosas teorías, las cuales van desde que estos fueron habitantes locales, hasta que fueron posibles invasores, o extranjeros llegados desde tierras lejanas. A día de hoy, oficialmente, no se han descubierto registros escritos que revelen explícitamente el origen de este pueblo, aunque, es de mencionar que los pocos cráneos hallados en los enterramientos, acrecientan aún más el misterio de su origen, ya que algunos cráneos eran del tipo armenoide, y contaban tanto con dolicocefalia, así como con braquicefalia. Es decir, que tenían los cráneos alargados, y algunos de estos contaban con anomalías bastante extrañas, tal como la ausencia de sutura sagital. Es curioso que las esculturas sumerias también muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones, así como una mezcla entre lo que parecen ser habitantes caucásicos y africanos. Aunque, esto realmente no es suficiente evidencia para solucionar el problema de su origen, puesto que la plástica podría haberlas idealizado, tal como pasaba con las esculturas egipcias y griegas. Se ha descartado la posibilidad de identificación basada en los tipos craneales del Oriente Medio, pues estos aparecen bastante mezclados, asunto que dificulta poder hacerlo. Sin embargo, se pueden distinguir 4 grandes grupos con rasgos pertenecientes a distintas épocas, comenzando por las poblaciones dolicocéfalas del tipo mediterráneo, las cuales habrían vivido antes del año 4000 antes de la era común. Los euroafricanos, que solo son una variedad de este grupo, y que no tuvieron un papel apreciable hasta cerca del año 3000 antes de la era común. Luego los pobladores de tipo alpinos, braquicéfalos que se manifiestan moderadamente después del año 2500 antes de la era común. Y luego los del tipo armenoide, derivados tal vez de estos alpinos que aparecen en abundancia después del año 500 antes de la era común. Debido a estas características físicas, algunos investigadores han tratado de emparentar a los sumerios con un pueblo que parecería estar relacionado de alguna manera con estos. Los cimerios o gómeres eran antiguos nómadas ecuestres que, según el historiador griego Heródoto, habitaban originariamente en la región norte del Cáucaso y el Mar Negro durante el primer milenio antes de la era común. Los pueblos descendientes de los cimerios tienden a tener en promedio las cabezas más braquicéfalas que los demás pueblos de esta área, y según algunos filólogos, la palabra sumerio puede ser una transliteración de la palabra cimerio. Debido a estas similitudes lingüísticas, así como en su apariencia física y en sus cráneos, muchos investigadores creen que ambos pueblos son el mismo, pero en diferentes épocas, aunque esta teoría suele ser poco aceptada por los historiadores más ortodoxos. En este punto nos gustaría hacer una comparación un poco heterodoxa.
Hay que recordar que, según los estudios de ADN realizados en los últimos años, los cráneos alargados de la cultura de Paracas, la cual vivió en la costa sur de lo que hoy es Perú, revelarían que estos también tendrían su origen en el Cáucaso. Es de recordar que en el Cáucaso también se han encontrado numerosos cráneos alargados con anomalías bastante extrañas, tal como la ausencia de la sutura sagital, así como en los cráneos de Paracas y sumerios, dato que podría ser evidencia de que estos habrían tenido los cráneos así de nacimiento, tal como lo revelan las momias de los fetos de la cultura de Paracas. Pero, ¿es posible que estos pueblos estén emparentados de alguna manera? Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia provendrían de la cultura del Valle del Indo, la cual fundó la ciudad de Mohenjo-Daro, en Pakistán, y la cual existió entre los años 2600 y 1800 antes de la Era Común. Esto, debido a que un análisis del ADN mitocondrial de los dientes de 4 individuos enterrados en las antiguas Tera y Kara Surnasirpal, en el Valle del Éufrates, del periodo de entre los años 2500 y 500 antes de la Era Común, portaban los haplogrupos M4B1, M49 y M61, los cuales se cree que surgieron en el área del subcontinente indio durante el Paleolítico Superior, y los cuales están ausentes en las personas que viven a día de hoy en la región de la antigua Mesopotamia. En cualquier caso, los historiadores ortodoxos afirman que es durante el periodo del Ubaid, entre los años 5000 y 3800 antes de la Era Común, cuando se producen los avances necesarios para el inicio de la civilización sumeria. Aunque, como veremos más adelante, sus antiguos relatos afirman que estos serían muchísimo más antiguos que eso. Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme propiamente dicha, y su lengua junto con el del Antiguo Egipto, compiten por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada. Asimismo, el idioma sumerio se considera una lengua aislada ya que no está emparentada con ninguna familia lingüística conocida, aunque se han hecho muchos intentos fallidos por relacionar el sumerio a otros grupos lingüísticos. El sumerio es claramente diferente del acadio, una lengua de claro origen semítico, con el cual coexistió en la región alternándose como lenguas dominantes. Ambas lenguas usaron la escritura cuneiforme, la cual originalmente fue desarrollada por los sumerios, aunque su uso sobrepasó al de la propia lengua sumeria por más de un milenio. Es de mencionar que muchos investigadores independientes han planteado que el lenguaje sumerio tendría alguna relación con el idioma aymara, oriundo de los Andes en Sudamérica, y no solamente por la similitud en los nombres de ciudades a ambos lados del Atlántico, tales como Ur y Uruk en Sumeria, y Oruro en los Andes, sino también por numerosas palabras sospechosamente similares, tal como la palabra rey o soberano, la cual se dice Melki en antiguo sumerio, y Melku en aymara. Ambas significan lo mismo. Es de mencionar que esta teoría puede ser confirmada por la existencia de la fuente magna y el monolito Pocotia, los cuales fueron descubiertos cerca de Tiahuanaco, y asombrosamente, estos cuentan con lo que parece ser escritura cuneiforme y protocuneiforme. Aunque, nuevamente, para analizar estas similitudes, definitivamente necesitaríamos hacer un documental completo. Volviendo al tema central, hay que recordar que a día de hoy han sobrevivido cientos de miles de textos en sumerio, la gran mayoría de estos en tablillas de arcilla. Los textos sumerios conocidos incluyen textos personales y cartas de negocios y transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, y encantamientos mágicos. E incluso, textos científicos de matemáticas, astronomía y medicina, donde apreciamos conceptos tan complejos como el teorema de Pitágoras, así como el conocimiento de los distintos planetas del sistema solar. Pero la datación escrita de los sumerios no se limitaba a tablillas de arcilla, ya que las inscripciones monumentales y los textos escritos en diferentes objetos, tales como estatuas o ladrillos, también eran bastante comunes durante aquellos tiempos. Dentro de estos objetos, podemos encontrar un prisma de barro cocido encontrado en la ciudad sumeria de Larsa en 1922, el cual es conocido como el prisma de Weld Blundell, el cual recibe su nombre de Herbert Weld Blundell, quien donó dicha pieza al Museo Asmoleano de Oxford, en Inglaterra, y el cual dataría cerca del año 1800 antes de la Era Común. Dicho prisma contiene inscripciones de la que se conoce como la Lista Real Sumeria, la cual es una lista de reyes de la antigua Mesopotamia, la cual ha causado numerosos debates en cuanto a su validez histórica.
La lista comienza mencionando a los reyes que gobernaron antes del diluvio universal, los cuales habrían tenido reinados de inverosímil longevidad para la lógica y el racionalismo actual, y los cuales, a día de hoy son considerados míticos por los historiadores ortodoxos. Luego de estos, la lista menciona a los reyes considerados postdiluvianos, y los cuales, en algunos casos, la historia sí los acepta como personajes históricos. Por ejemplo, el primer rey mencionado cuya existencia es reflejada en documentos fuera de la lista, es Mebarajesi de Kish, quien habría sido contemporáneo con Gilgamesh, el mítico rey de Uruk. Asimismo, el primer gobernante de la lista que es claramente histórico, es Lugalsajesi de Uma, quien habría vivido cerca del siglo 24 antes de la Era Común, y quien habría conquistado la ciudad de Lagash, la cual a su vez fue conquistada más adelante por Sargón de Acadia. Si bien la lista del prisma del Web Blundell suele ser la más completa, hay que mencionar que la lista real sumeria también se encuentra en otros documentos antiguos, tales como en la lista de Abgal, la tablilla de Kish, o en la historia de Babilonia de Beroso el Caldeo. Según la historia oficial, la veracidad histórica de los reyes antediluvianos no ha podido ser establecida por la evidencia arqueológica o epigráfica. Aunque, tampoco sabemos con certeza todos los descubrimientos que se han realizado en la zona, ya que, hay que recordar que mucho de dicho patrimonio ha sido destruido a causa de los conflictos bélicos, que han ocurrido en la zona durante los últimos tiempos. Hay que aclarar que, para los sumerios, estos reyes realmente habían vivido en la era mítica antes del gran diluvio, donde según sus escritos, y tal como en muchas otras mitologías, el hombre vivió junto a los llamados dioses que descendieron del cielo, así como con toda clase de seres fantásticos, hasta que un día todo fue destruido por el enorme cataclismo. Algunos historiadores creen que la historia del diluvio corresponde a inundaciones locales en la zona de Surupak, la actual Tel Fara, en Irak, así como en otras ciudades hacia el norte, incluyendo Kish. Pero, ¿por qué tenemos este relato alrededor de todo el mundo? Recordemos que, como mencionamos anteriormente, el relato de un diluvio universal se puede encontrar prácticamente alrededor de todo el mundo, desde los múltiples relatos en Medio Oriente, tanto en la Torá, como en el zoroastrismo, así como en lugares tan lejanos como el Tíbet o la India. E incluso, en lugares tan recónditos como en Sudamérica, específicamente en los pueblos que habitaron cerca del lago Titicaca. Entonces, ¿es esto suficiente evidencia para convencer a los más críticos? ¿O es todo esto mera casualidad? Volviendo a la lista real sumeria, y solo para entrar en contexto, hay que aclarar que los reinados en Sumeria eran medidos en sars, o periodos de 3600 años, así como en nes, unidades de 600 años. Aunque, en este caso, y por razones ilustrativas, describiremos la lista en años comunes. La lista real sumeria comienza de la siguiente manera. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estuvo en Eridú. En Eridú, Alulim se hizo rey, y gobernó 28.800 años. Luego de este, Al-Anjar se hizo rey, y gobernó por 36.000 años. Luego cayó Eridú, y la realeza fue llevada a Bat-Tibira. En Bat-Tibira, reinó en Men-Luana, por 43.200 años. Luego de este, reinó en Men-Galana, por 28.800 años. Luego de este, reinó Dumucid, el buen pastor, por 36.000 años. Luego cayó Bat-Tibira, y la realeza fue llevada a Larag. En Larag, reinó en Sipacianna, por 28.800 años. Luego cayó Larag, y la realeza fue llevada a Zimbir. En Zimbir, reinó en Men-Durana, por 21.000 años. Luego cayó Zimbir, y la realeza fue llevada a Shurupar. En Shurupar, reinó Ubaratutú, por 18.600 años. Se reinó en 5 ciudades, por 241.200 años. Luego de estos, reinó Sukurlam, por 28.800 años. Luego de este, reinó Ciusudra, por 6.000 años. Según relatan los antiguos textos sumerios, al final del reinado de Ciusudra, Enki, el dios de la sabiduría, se le apareció y le advirtió del final inminente de la vida en el planeta Tierra, puesto que los dioses habían decidido destruir a la humanidad. Debido a esto, le ordenó que redactara la historia que se llevaba escrita con su origen,
progreso y conclusiones, y que la guardara en Sipar, la ciudad del sol. Más tarde, el mismo Enki le encomendó a Ziusudra construir una nave donde debía alojar a su familia, amigos, semillas cultivables, y una pareja de todas las especies animales. Luego ocurriría el gran diluvio. Después de que el diluvio hubiera terminado, y la realeza hubiera descendido del cielo, la realeza pasó a Kishch. La lista continúa nombrando los reyes de la primera dinastía de Kishch, donde Jusur, su primer rey, reinó por 1200 años, y Aga, su último rey, reinó por 625 años. En total, hubo 23 reyes que reinaron por 17.900 años, aunque nunca pasando los 1500 años de reinado. Como podemos apreciar, los primeros reyes postdiluvianos también parecen haber tenido reinados largos, aunque nunca como los milenios que reinaron sus predecesores. Entonces Kishch fue derrotado, y el reinado fue tomado por Uruk. En Uruk, se levantó Mezquián-Gaser de Eana, hijo del dios Sol, Utu, el cual reinó 324 años. Luego, Mezquián-Gaser fue al mar y desapareció. Aquí vale la pena agregar un paréntesis, y es el que, aquí podemos encontrar una coincidencia bastante curiosa con Viracocha y Quetzalcóatl, quienes, según las leyendas, llegaron del mar para esparcir el conocimiento, y que luego de ello, volvieron al mar para no volver a ser vistos jamás. De igual manera, existe una coincidencia tanto lingüística, así como cultural, entre el dios sumerio, Utu, y el dios andino, Inti, los cuales contaban con nombres sospechosamente similares, y curiosamente, ambos eran los dioses del sol para ambas culturas. Luego, reinó en Merkar, quien fundó Uruk, por 420 años. Los textos relacionados afirman que antes de este reinado, todos los pueblos hablaban un mismo idioma, pero que a partir de este punto, ocurrió una confusión de lenguas sobre la tierra. Luego de este, reinó Lugalbanda, por 1200 años. Luego de este, reinó Dumucid, el pescador, por 100 años. Luego de este, reinó Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun, por 126 años. A partir de aquí, la lista nombra a los reyes restantes de la primera dinastía de Uruk, y de las dinastías posteriores, tales como la de Ur de los Caldeos, o Acadia. A partir de este momento, los reyes parecen tener vidas y reinados bastante más cortos que la de los reyes antediluvianos, y de los primeros reyes postdiluvianos. En total, según los textos, luego del diluvio habrían sido 11 ciudades allá donde la realeza fue ejercida, contando con un total de 134 reyes, que en conjunto reinaron más de 28.876 años. Si tomamos como cierta la lista real sumeria, deberíamos de aceptar que la civilización en Mesopotamia apareció hace cientos de miles de años atrás, cuestión que rompe la cabeza de historiadores ortodoxos y evolucionistas, ya que, estos no conciben que el hombre tal y como lo conocemos, haya aparecido tan atrás en el tiempo, puesto que esto destroza definitivamente su cronología inverosímil e irrisoria, así como su autoridad y veracidad ante la sociedad. Hay que aclarar que, para los historiadores ortodoxos y evolucionistas, tanto la cronología antediluviana, así como las primeras etapas de la cronología postdiluviana, son mera mitología, o están exageradas, ya que estos no conciben que, en primer lugar, exista vida en otros planetas, así como que el hombre moderno haya existido hace decenas o cientos de miles de años, y mucho menos que hayan existido civilizaciones avanzadas para esa época. Aunque, curiosamente, vemos que este patrón se repite en la llamada mitología alrededor del mundo, así como en los textos considerados históricos antes de la época de la Inquisición, por lo que, al menos debemos plantearnos si estos relatos nos cuentan solamente las fantasías y leyendas de nuestros ancestros, o si realmente nos relatan la verdadera historia de nuestro pasado. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Asimismo, puedes considerar hacerte miembro para apoyar al canal a crecer y a hacer mejores videos. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.